Buenos días, muchachos. Entonces estamos aquí con la materia de dibujo técnico de la carrera de electromecánica industrial en el primer semestre. El dibujo técnico vamos a utilizarlo durante todo este semestre, que va a ser manual, ¿no? Va a ser un trabajo artesanal a lápiz. Realizar trazos con regla, lápiz, compás, todo manual. Pero tienen que conocer también cómo ir utilizando lo que serían las reglas paralelas, perpendiculares, realizar óvalos, círculos, canales chaveteros, ¿no? Segmentación de piezas, todo de manera artesanal. ¿Por qué? Porque en algún momento no van a tener lo que sería un software, una computadora a la mano para poder realizar un dibujo que sea entendible. O tal vez para un requisito de algún trabajo les van a decir que realicen el dibujo de alguna pieza, pero no a computadora. Les van a decir, realícenlo manual, ¿no? Entonces tienen que conocer. También para lo que sería trazos en chapa metálica, por ejemplo, yo tengo que realizar manual. No puedo realizar a computadora y luego, tal vez con una CNC directamente realiza, ¿no? Sobre alguna chapa metálica o alguna plancha. Pero usualmente realizamos el trazado manual, ¿no? Entonces, por ello tienen que conocer el dibujo técnico artesanal a mano. Posteriormente, en las materias de segundo, llevan lo que es dibujo asistido por computadora, ¿no? Entonces, como ya conocen, ya tienen lo que sería la base, el dibujo técnico asistido por computador les va a ser mucho más fácil. Entonces, iniciamos, ¿no? Con el contenido. Y hoy, como un primer tema, vamos a llevar una introducción acerca del dibujo técnico, los instrumentos que vamos a utilizar y las normas. Porque no es realizar un dibujo técnico a mano alzada. Como le indica su nombre, es algo técnico. Entonces tiene que estar normado por alguna norma internacional, ¿no? Vamos a conocer acerca de ello. En un segundo punto, vamos a ver acerca de los formatos. Hay normas, como se indicaba en el inicio, de dibujo técnico. Los formatos de hojas. A ver, cajetines van a aprender a realizar. Tipos de línea. ¿Qué tipos de línea tienen que utilizar? Tanto para letras, números. Las proporciones. Escalas, que esto es muy importante. ¿No? Bien, los tipos de líneas, las escalas, que es muy importante para realizar, ¿no? Si vamos a tener un dibujo una pieza muy grande para colocar en nuestro plano, no vamos a estar cambiando siempre nuestra hoja. Podemos reducir el tamaño de nuestro dibujo ajustando a una escala. Plegado de planos, de igual forma, aprender a plegar los planos. En algún momento sí se va a utilizar un plano más grande y tenemos que plegarlo para que sea de un tamaño estándar. Nosotros como técnicos en Infocal manejamos lo que es el tamaño normado de hoja A4. Es un tamaño intermedio entre carta y oficio, pero este está normado, ¿no? Van a aprender esas normas de formato de hojas. Construcciones geométricas, ¿no? Rectas, como les indicaba, perpendiculares, paralelas, cómo realizarlas, con ángulos, ¿no? Necesitamos transportador. Los triángulos, cómo construir un triángulo con ciertos ángulos, ¿no? Los cuadriláteros, polígonos, ya sean regulares, ¿no? Inscritos y circunscritos en circunferencias, óvalos, conos, curvas, empalmes. Y conociendo todo de manera artesanal, de manera manual. Como también va a dibujar lo que sería en 2D, ¿no? Va a realizar trazos, hay que realizarlo en una manera que se noten algunos detalles. Entonces, eso llega a lo que sería la perspectiva. En perspectiva en caballera, en dimétrica o isométrica, la cual se realiza con ángulos, para que podamos ver las piezas, las maquinarias, de una forma 3D, pero plasmada en el plano.
para dar una vista más formal, de mejor manera, de la pieza o de la máquina que estamos construyendo. Y como vamos a tener lo que es nuestra vista, nuestra perspectiva, vamos a realizar igual proyecciones ortogonales. Vamos a utilizar vistas auxiliares para representar las distintas vistas de nuestra pieza. Vamos a ir aplicando para poder realizar lo que serían unos buenos planos. Vamos a proyectar, ¿no? Vamos a realizar estas proyecciones. Posterior, una vez que ya hemos proyectado, tenemos que conocer un sistema de acotación, ¿no? Tenemos que aprender a acotar las dimensiones principales que tiene, ¿no? Empezamos por ahí. Las dimensiones principales de nuestra pieza. Para poder acotar hay una norma también. Está normalizado. Tanto letras, flechas, cifras, etcétera, tienen una norma que las vamos a llevar a cabo, ¿no? Hay que seleccionar distancias. Nos significa está normado, entonces distancia entre la pieza y la cota. Tiene que haber una distancia. Las posiciones de las cotas, de los números, cómo yo tengo que posicionar para que sean legibles. Separaciones, acotaciones en paralelo, en serie o también de manera combinada. Cómo acotar ángulos, radios, etc. ¿No? Es todo referente a lo que serían medidas. Cómo ir dando las medidas de nuestra pieza en el plano, en las vistas que hemos generado, en las proyecciones. Y como último tema, referente a lo que serían secciones, cortes, ¿no? Seccionar lo que sería nuestra pieza, cortar de manera total, longitudinal, transversal, un medio corte, cómo mostrar en el plano, ¿no? Cómo identificar que está seccionada una pieza, cómo está cortada, ¿no? Para que se entienda. Porque nosotros tenemos que transmitir el mensaje en el plano al operario, al que va a trabajar con el material. A él vamos a mandar. Si es que nosotros solo vamos a estar diseñando, no vamos a fabricar, tenemos que indicar de una manera adecuada para que logre entenderlo y realice, fabrique lo que sería la pieza correcta. Bien, ¿alguna duda respecto al temario, muchachos? No, ingeniero. No, todo entendido, ¿no? Va a ser el trabajo manual. Una pregunta, profesor. Sí, sí, dime. Según su persona, ¿qué tan importante es esta materia? O en relación a la mecatrónica industrial, ¿qué tan importante es? Bien, lo que es la carrera es electromecánica industrial, ¿no? Van a llevar tanto la parte mecánica como llevan parte eléctrica. Esta materia tienen que conocer, como les indicaba, sobre todo para los que se van a dedicar más que todo a construcción de piezas, ¿no? Los que están viendo un futuro de estar construyendo, de estar realizando lo que serían planos, van a manejar lo que serían todo mediante normas. Por ello, digamos, para ellos les sirve de una manera más relativa que a los que se van a dedicar, por ejemplo, a la parte eléctrica sobre todo, ¿no? Porque esta carrera está relacionada en dos rumbos, tienes para elegir dos rumbos, para una parte totalmente mecánica, para una parte eléctrica, o puedes seguir un rumbo empleando ambas. Pero tienes que ir viendo también cuál es tu fuerte. Por ello les indico, esta materia más que todo en la parte mecánica es donde las van a usar de una manera más continua, ¿no? Sobre todo para trazado en chapas metálicas, después para poder representar planos ya de manera manual. Como les indico, entonces para la parte mecánica es sumamente importante. Te vas a dedicar para una parte eléctrica, si te sirve algún momento, porque necesitas, digamos, trazar lo que serían para algunas construcciones, para algún tendido eléctrico, ¿no? Pero para ello es otra norma. Es una norma eléctrica ya también, ¿no? Pero tienes una base.
No, como les indicaba, esto igual es una base para lo que sería la siguiente materia que tiene, que ya es dibujo asistido por computadora. No tienen que emplear todo lo aprendido ahora. Solo que se facilita porque ya no van a utilizar lo que sería el pulso, van a utilizar ya un software. ¿No? Por ello, entonces, como les indico, para la parte mecánica es sumamente importante que conozcan todo esto. ¿Bien? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Bien. Entonces, iniciaremos con el primer tema, una introducción a lo que es dibujo técnico. Entonces, la materia de dibujo técnico para la carrera de electromecánica industrial, dada por mi persona, técnico superior Jorge Luis Contreras Quispe. Bien. Introducción. Desde tiempos remotos, así el hombre ha tratado de expresar en lenguaje, ¿no? En distintos tipos de lenguaje, algo que ha visto, algo que necesita, algo que tiene que fabricar, etc. Antiguamente se basa desde lo que serían las pinturas rupestres, donde va graficando, serían ciertas herramientas, algunos animales que ha visto, algunas cosas, etc. Eso nos da a entender que esta materia, esto de dibujo técnico, es utilizado como un lenguaje. Es un lenguaje que ha ido evolucionando de esa forma, ¿no? Desde lo que serían las pinturas rupestres, ha ido pasando poco a poco el tiempo y se ha convertido también en un arte, ¿no? En lo que sería un dibujo artístico, ¿no? Retratar lo que serían personas, pues retratar objetos, pero a mano alzada, ¿no? Sin alguna norma. Lo dejan a la creación del autor, ¿no? Han visto, por ejemplo, algunas pinturas como de Van Gogh, Leonardo da Vinci, etcétera, que tienen cierto impresionismo, ¿no? Son más imaginativos, ¿no? No están algunos relacionados totalmente con la realidad. Es por ello que en la parte de dibujo artístico se lo dejan al criterio del autor, todo a mano alzada, ¿no? Quizás algunos trazos realizan con algún instrumento, pero su mayoría es a mano alzada. De ahí ha ido evolucionando hasta lo que sería el uso de instrumentos ya normados, llegando a lo que es dibujo técnico, que va a utilizar lo que serían instrumentos, reglas, portaminas, micropuntas, compás, etcétera, para poder recrear lo que serían piezas. Recrearlo de esa manera, todo mediante norma. Y esto ha ido de igual forma con la tecnología poco a poco avanzando hasta lo que sería el dibujo asistido por computadora, el cual nos facilita de una manera más fácil poder utilizar. El manejo, el uso del software ya también nos facilita el estar teniendo los otros materiales. Simplemente tenemos nuestra computadora y realizamos lo que serían nuestros planos, nuestras máquinas. Incluso podemos realizar ya las piezas y podemos verlas así en 3D. ¿No? A comparación de los planos que yo voy a recrear y los tengo solo plasmada ahí, en 2D, en el plano. Tal vez con una perspectiva que me indique cómo es la pieza, pero
Sigue estando en un boceto 2D. Dibujo técnico. Como indicábamos entonces, lo que es dibujo técnico, vamos a representar lo que son objetos, piezas, máquinas, todo según norma, ¿no? Todo está normado. Esto me da así una certeza, me da una precisión y claridad en lo que estoy realizando, ¿no? En las dimensiones, en las formas y en las características de dichos objetos, dichas piezas que estoy realizando. Como les indicaba, ha pasado de un dibujo artístico igual a un dibujo técnico. Pero estos no son iguales. No son iguales. El dibujo técnico es más objetivo, ¿no? Yo tengo mi pieza y tengo que realizar tal cual está. Tal como quiero que esté. De esa forma. Reflejado a la realidad. En cambio, el dibujo artístico, como indicaba anteriormente, ¿no? Es subjetivo. Lo dejan a la creación del autor. Él va a utilizar también lo que sería su imaginación y va a realizar lo que sería el trazo. Y como lo indicaba, a mano alzada, en su mayoría. Pues por ello, ambos no son iguales. Uno está normado, el otro no. Lo dejan al criterio del autor. Después, esto va evolucionando, como se indicaba, hasta utilizar un sistema CAD, ¿no? Que es Computer Assisted Design, que esto ya va siendo el diseño asistido por computadora. Indicaban, el dibujo técnico va a ser utilizado como un lenguaje, ¿no? Es un lenguaje. Yo me voy a comunicar con la persona que va a realizar lo que sería la pieza que yo estoy realizando los planos. Estoy transmitiendo ese mensaje, que tiene que realizar esa pieza con tales dimensiones, con tales procesos, etcétera, con ciertas tolerancias. Entonces, si es un lenguaje, ¿no? Es un medio de expresión y comunicación. Es muy indispensable porque van a realizar, todos los que se van a dedicar a esta parte mecánica, tienen que realizar lo que son planos de piezas. Si ellos mismos van a construir o les van a otorgar, de igual forma les van a entregar tal vez al momento lo que son sus planos. Por ejemplo, en taller de tornería, cuando van a avanzar, les van a entregar planos. O les van a decir, quiero que recreen esta pieza, ¿no? Les dan una pieza, tienen que recrearla, ¿no? Tienen que tomar medidas, se van a hacer su plano y van a empezar a trabajar. Por ello es indispensable utilizar lo que es este dibujo. En la parte eléctrica, de igual forma, van a realizar lo que son también planos eléctricos, instalaciones domiciliarias, cómo se va a realizar de punto a punto, cómo tienen que utilizar. De igual forma está normado para el tipo de línea que van a utilizar, tipo de escritura, las abreviaciones de los cables, ¿no? La AWG. De igual forma utilizan lo que son planos y normas. Su fin de este lenguaje, de este dibujo técnico, es la creación o la fabricación de algún producto, como les indicaba, una pieza, una maquinaria, etcétera, ¿no? Porque por algo se realiza el plano, para poder fabricar. No es que se realice el plano y ya se lo deja ahí archivado, ¿no? Tiene el fin de la creación y fabricación de un producto. Como es dibujo técnico, significa que está por normas, es una forma de normalizar, de formalizar y visualizar lo que estamos diseñando. Como significa dibujo técnico, no es a mano alzada. Tengo que utilizar lo que son instrumentos geométricos para poder realizar lo que es mis planos. Y como algún momento, ¿no? Les van a entregar lo que son planos, piezas en los cuales ustedes tienen que realizar la lectura e interpretación. Planos mecánicos,
puede ser croquis de algún elemento, plano eléctrico. Tienen que saber cómo utilizar, cómo leerlo, cómo interpretar. Bien, ¿no? Aquí tenemos algunos de los instrumentos del dibujo técnico que se va a utilizar. Reglas, escuadras, transportador, compás, portaminas o lápiz, micropuntas, goma de borrar. Para lo que es la materia, se va a realizar desde la siguiente semana práctica, tanto de manera virtual como también presencial. Y Entonces, profe, una requiero que pregunta. tengan, ¿sí? ¿Qué materiales vamos a necesitar para la semana que viene o posterior? Perfecto. Sí, justo eso estaba entrando, ¿no? Van a utilizar lo que son estos instrumentos, reglas. Ya hay una lista en la plataforma, subí hace un momento, en el cual incluye un estuche geométrico que en su mayoría deben tener. Les debe sobrar de lo que era del colegio, escuadras, regla, transportador. Cosa que no tienen, entonces pueden ir consiguiendo. Lápiz micropunta, perdón, lápiz o portamina. Una goma de borrar, micropunta 0,5 y 0,8, color negro, para poder realizar los trazos. Un compás de igual forma, para poder realizar circunferencias, óvalos. Y también necesito que compren hoja DIN A4. Hoja A4. Unas 30 hojas, 25 hojas es suficiente para poder ir realizando, para que utilicen lo que son las hojas normadas. Esa lista la encuentran en la parte de recursos en la plataforma, para que empecemos desde la siguiente clase, con trazos en dibujo, ¿no? Va a realizar igual lo que es cajetín, lo que es un margen, todo normal, ¿no? Como vemos. Y todos esos planos, todo lo que vamos a ir realizando en las clases virtuales, cuando toque el presencial, tienen que traer para presentar. Es por ello que están realizando el trabajo también en casa, ¿no? Van a realizar y luego cuando nos toque el presencial, lo traen. Y de igual forma vamos a trabajar de manera presencial y van a ir realizando. Bien. Entonces hablaremos ahora respecto a las normas de dibujo. El dibujo técnico, la primera norma que ha aparecido es la DIN, ¿no? Deutsches Institut für Normung, que va siendo de un instituto alemán, ¿no?, de normalización. Es como que han sido las distintas normas internacionales. Después de la Segunda Guerra, ya en 1947, ¿no?, ha sido sustituida esa norma por la International Organization for Standardization, ¿no?, la ISO, más conocida como ISO. Está la ISO, este es su logo. Ha sido sustituida la DIN por la ISO, ¿no?, la Organización Internacional para la Normalización. Obviamente no ha sido sustituida en todos los países. Hay algunos países que siguen manejando lo que sería la norma DIN. Otros utilizan la ISO y otros utilizan entre las dos, porque van llegando ciertos materiales, ciertos componentes, todo que están normados en norma DIN. Van llegando igual otros que son norma ISO. O tengo algunas maquinarias que son en norma DIN, entonces no puedo implementar la norma ISO en ellos, a no ser que cambie todo, ¿no? Por ello, o más adelante igual van a llevar en la materia de metrología lo que serían más a fondo estas normas, en lo que sería igual mediciones. La norma DIN, que se utiliza lo que son pulgadas, y la norma ISO que utilizamos milímetros. Entonces, acá igual tenemos la IEC, International Electrotechnical Commission, ¿no?, el Comité Electrotécnico Internacional, el que se encarga también de la parte eléctrica.
está normado, ¿no? La parte eléctrica también tiene sus normas, las cuales van modificando de acuerdo también al país. Tratan de mantener una misma norma. Por ejemplo, la norma boliviana, que va relacionada a lo que es electricidad domiciliaria, la 777, que va siguiendo igual características de este comité. ¿No? Y como tenemos estas normas, vamos uniéndolas, vamos conformando ciertos tipos de normas que tenemos. Por ejemplo, alguna de tipo general, ¿no? Que serían uniendo las normas de tipos de líneas, ¿no? ¿Qué tipos de líneas se puede utilizar? ¿Qué tipo de rotulación? Y las vistas, ¿no? Así. Otra norma para lo que sería tipo técnico. Aquí ya está normado y tenemos que aplicar en lo que serían nuestros dibujos las tolerancias de ciertos elementos mecánicos, las roscas, cómo utilizar, cómo especificar qué es una rosca, cómo especificar una soldadura. La parte de los materiales, cómo designar los materiales, utilizar algún material metálico, no metálico, aceros, bronce, aluminio, etc. Y uno que igual es muy importante, el de dimensiones, especificando las formas, qué formas se puede utilizar, las dimensiones y tolerancias que son admisibles dentro del dibujo. Bien, ¿hasta ahí alguna duda, alguna consulta? Todo claro entonces. Un momento, voy a cerrar la ventana. Disculpen el sonido de fondo, están amolando aquí. Ya. Entonces, como han visto, en dibujo técnico tenemos distintas normas. Todo está normado. Entonces, vamos a hablar ahora de las normas que utilizamos en formato de hojas, ¿no? Como les indicaba, ya está normado, entonces tenemos que seguir lo que serían esos formatos. Se utiliza lo que sería el formato DIN. La norma DIN para lo que son los tamaños de hojas. Por ejemplo, el formato A0. Directamente se utiliza así. Si lo pasamos a la norma ISO, vamos a tener un tamaño en milímetros, ¿no? Que nos indica aquí. La hoja A0 es de 841 por 1189 milímetros. ¿No? Aproximadamente es 85 centímetros por 120, ¿no? Más de 1 metro, este tamaño de hoja. La hoja A1 va siendo la mitad de la hoja A0. Entonces la hoja A1 es como tener la mitad de la hoja A0. Vamos aquí. Toda esta hoja es el A0. Y el A1 lo tenemos ahí. Es la mitad. Es la mitad de mi hoja A0. Entonces, 2 hojas A1 hacen una hoja A0. Y así sucesivamente. La hoja A2 es la mitad de mi hoja A1. ¿No? La tenemos aquí arriba. La hoja 3 es la mitad de la 2. La hoja 4 la mitad de la 3. La hoja 5 la mitad de la 4. La A6 la mitad de la A5. Y así sucesivamente.
por ello están normados, ¿no? Tienen ya esa norma. Y el que nosotros vamos a usar es este, el formato DIN A4. Este tipo de hoja es el que tienen que conseguir. No es difícil de conseguir, en cualquier librería pueden encontrar. Incluso en la cancha, por la universidad, tienen ese formato. Es un formato estándar que se maneja en la DIN A4, DIN A3, se puede conseguir fácilmente. Entonces, para la siguiente clase ya tienen que tener lo que será igual sus hojas. Pues vamos a realizar lo que es un rótulo. Tenemos nuestra hoja 4, tenemos que realizar un margen. Realizamos un margen. Digamos 25, 5, 5, 5. Tengo un margen para poder realizar aquí, ¿no? En este caso, aquí se puede realizar perforaciones, ¿no? Para archivar lo que serían estos planos, o también se le puede realizar un anillado. Es por ello que tiene más ancho al lado izquierdo, para poder perforar, para poder anillar. Luego realizo lo que es el rótulo, de esta forma. Tenemos lo que sería el rótulo. Y como van viendo, el rótulo va pegado a lo que sería la esquina inferior derecha. Aquí tenemos la hoja 4 y estamos apegando a su esquina inferior derecha. Aquí en la hoja A3 de igual forma. El rótulo está apegado a la derecha. Vamos a cambiar las medidas. De igual forma tenemos aquí lo que es su margen para que podamos realizar igual algún perforado para poder archivar o algún anillado. Bien, veamos un poco respecto a lo que son los formatos, bueno, los tipos de línea que vamos a utilizar en lo que es el dibujo técnico. Como tenemos lo que es una arista visible, una línea completamente, ¿no?, continua. No es una arista visible. Voy a interpretar lo que es una arista oculta de una manera segmentada. Como ven, no es continuo. No tiene separaciones, está segmentado. De igual forma, un eje de simetría es similar al segmentado, pero de mayor longitud, ¿no? Tengo la línea, tengo un punto, en otro espacio, otra línea. Es otro tipo de línea que se utiliza. Para cruces diagonales, para diagonales cruzadas, perdón, para líneas de sección. Va siendo muy similar a lo que es la línea para el eje de simetría, pero, si van viendo, es más gruesa en comparación de esta. Igual tengo el punto, línea, y es un poco más, corta, ¿no? La longitud es menor que la de simetría. Aquí tenemos lo que son las líneas de rotura, ¿no? Y de igual forma va a estar rayadas. Van a estar rayadas. Eso por norma también, que va a indicar que tiene una rotura la pieza. Tengo aquí de igual forma, para límites de roscas, muy similar a la arista visible. La línea de rosca, como se indicaba, para algunos procesos tenemos que realizar un tipo de línea que nos va a especificar qué proceso es. En este caso, para una rosca, entonces aquí tengo lo que sería mi rosca. Estos dos, ¿no?, que están dentro de mi arista visible, lo que me indica un roscado.
Y al momento de acotar, se va a acotar con cierta nomenclatura. Por ejemplo, una rosca M20. La línea de cota. ¿Cómo se utiliza? ¿Qué tipo de flechas tengo que utilizar? Y las líneas auxiliares, que salen de las aristas y se intersectan con la línea de cota. Todo ello se va empleando en lo que es dibujo técnico. Todo este tipo de líneas para representar el elemento, la pieza o la máquina que nosotros estamos realizando o que vamos a realizar. Como ven, algunas son más delgadas, otras son más gruesas. Entonces, por ello, aquí tenemos en una tabla los tipos de líneas que se usan, ¿no? Para aristas visibles, líneas roscas, se utiliza una línea continua gruesa, que puede ser entre 0,7 y 0,5 milímetros. Para líneas de cota, auxiliares, diagonales, utilizamos una línea más fina, ¿no? De 0,35, de 0,25. Y para lo que indicamos aristas ocultas, se utiliza de 0,5 o de 0,35, dependiendo de lo que tengamos. Y el trazo que va a realizar la segmentación sabe ser la longitud de 4 milímetros, dejamos espacio 1 milímetro, otros 4 milímetros, espacio 1 milímetro, y así. La segmentación se va realizando para líneas de aristas ocultas. Para líneas de sección, son más gruesas, 0,7, 0,5. Ya no mide 4, mide 7. 7 milímetros, espacio de 1 milímetro, punto, otro espacio, 7 milímetros. Y así, sucesivamente. Para líneas de sección. Para líneas de eje, es más delgado. 0,35, 0,25. Y es de una longitud mayor. Ya no es 7 milímetros, es 10. Espacio 1 milímetro, punto, otro espacio, 10 milímetros, espacio y así. Para las líneas de rotura, como hemos visto, para realizar los cortes, va haciendo una línea a pulso. Mano alzada se puede realizar. ¿Dudas, consultas? Entonces, todo este tipo de líneas vamos a utilizar en lo que es dibujo técnico, dibujo a mano, dibujo artesanal. Por si acaba un inicio, igual se realiza lo que es un escalado, si es que la pieza es demasiado grande para entrar en algún plano, o también si es demasiado pequeño y yo quiero expresar sus medidas, expresar algunos detalles, entonces puedo ampliar. Entonces, por ello utilizamos lo que es una escala. Esta escala es una relación entre dimensiones, tanto del dibujo como de la dimensión real del objeto. Es por ello que existe esta escala, para poder realizar el plano a una escala de ampliación, de reducción o una escala normal. Aquí vamos a un ejemplo, cómo normar lo que sería la escala, utilizarla. Tenemos un primer número. Aquí. Este número va referente al dibujo, referente al plano. Tenemos los 2 puntos y el siguiente número va referente a lo que es el objeto. Si el objeto va a ser más grande que el plano o que el plano va a ser más grande que el objeto. El dibujo en el plano es mayor
o la pieza es menor que el dibujo en el plano. Puede haber entonces dos tipos de escalas. Puede haber escala de ampliación, de reducción, y la otra que es la escala normal que utilizamos. La natural o normal. ¿Vemos? La escala normal, natural, es la escala 1 a 1. ¿Qué me indica eso? Que si mi pieza, pongamos, este cuadrado, mide 2 centímetros por 2 centímetros en la vida real, ¿no? O sea, el objeto real, entonces yo lo plasmo en el dibujo, mido los 2 centímetros, 2 centímetros, es una escala natural, una escala normal, 1 a 1. El dibujo en el plano es el mismo que mi pieza, del mismo tamaño. En cambio, si vamos a una ampliación, ¿no? En ese caso, el dibujo es más grande que mi pieza real, ¿no? Mi pieza va a ser de ese tamaño, 2, 2, 2 por 2, ¿no? Este es el tamaño real, ¿no? Aquí me indica, el tamaño real de mi pieza es ahí, y el tamaño de mi dibujo, que es el primer número, es el doble. Por ejemplo, si hasta aquí tenía que ser 2 centímetros, yo voy a realizar el dibujo de 4 centímetros. Pero voy a colocar lo que es 2 centímetros, porque es lo que mide realmente. Pero en el plano está midiendo 4 centímetros. En cambio, en reducción es al revés. El dibujo en mi plano, ¿no? Permanece constante, pero mi pieza es el doble, ¿no? Mi pieza va a ser, por ejemplo, ahí. Colocar ahí. Esa es mi pieza, ¿no? Real. Es mi pieza real y yo estoy disminuyendo el tamaño, ¿no? Si medía 2 centímetros, esta mi pieza real, aquí va a medir 1 centímetro, porque estoy disminuyendo a la mitad, ¿no? 1 a 2. ¿No? 1 centímetro va a valer 2 centímetros. En este caso era 1 centímetro vale 2 también, pero en ampliación, ¿no? Tenía aquí 2 centímetros, tenía que realizar el dibujo a 4 centímetros. En caso de reducción, estamos dividiendo. ¿He entendido lo que es una escala, un tipo de escalado? Sí, ingeniero. ¿Quieren que repita? Entendido. Vamos a utilizar otro ejemplo para que les quede un poco más claro. Algunos, no todos, ¿no? A ver, voy a encender mi cámara. Un momento. Ponemos esto y dejamos de compartir. Se ve mi escritorio, ¿no? Está mi mano. Sí, sí. Sí, ingeniero. Entonces, aquí tengo lo que sería una pieza. Si yo voy a utilizar esta pieza, voy a plasmar en un plano, ¿no? Y quiero que sea del mismo tamaño, entonces voy a utilizar una escala 1 a 1, ¿no? Es como si colocara mi pieza ahí y lo calcaría. Esa es mi escala 1 a 1. Vamos a ver aquí. Mi escala 1 a 1. Yo voy a colocar mi pieza encima. Ahí está, ¿no? Encaja perfectamente. Escala 1 a 1. Me indica que mi dibujo en el plano es el mismo que mi
pieza. ¿No? Mismo tamaño. Ahora, en una escala de reducción, ¿no? Que sería una escala 1, 2, mi pieza va a ser el doble del que es mi plano. Eso es lo que me indica aquí. ¿No? Me indica que esta es mi pieza. Y este es mi dibujo, plano. Ahí. Entonces me indica que mi pieza va a ser el doble de mi dibujo. Entonces va a ser la mitad, ¿no? Si lo coloco ahí, ¿no? Como vemos es la mitad de mi pieza. Ahora, si la escala fuera 1, 3, 1, 3 puede ser 1, 4, 1, 6, etcétera. Eso me indica que se va a dividir ya también en 3, ¿no? La tercera parte. Si voy a poner 1, 4, va a ser la cuarta parte que mide mi objeto real. Lo voy a plasmar ahí, ¿no? De ese tamaño. En todas las dimensiones, tanto en longitud como en el espesor, en el ancho. Y eso también va a cambiar en el otro, en el de ampliación. Aquí está. Esta también es una escala de ampliación. De igual forma, digamos, puedo tener 4, 1. Eso me indica, de nuevo, aquí que el dibujo. Y este otro es la pieza. La pieza. Entonces me indica que el dibujo es el doble de la pieza. Si fuera 4, 1, el dibujo en el plano es 4 veces el tamaño de mi pieza real. Si lo voy a colocar encima. Ahí. Es la mitad del ancho, ¿no? Es el doble de mi pieza en ancho y también en longitud. Ahí, ¿no? En ambas dimensiones, tanto en ancho, en largo, así en longitud, es el doble, ¿no? Porque la escala es 2, 1. En caso que fuera 4, 1, entonces tendría que ser 4 veces, ¿no? Esta es mi pieza, entonces la longitud va a ser 1, 2, 3, 4. Y el ancho ya también lo mismo, va a ser 1, 2, 3, 4. ¿No? Todo ese tamaño va a ser. ¿Ya? Mi dibujo en el plano. ¿Se ha entendido mucho mejor el escalado? Ahora sí, profe. Mucho Sí, ingeniero. mejor, ingeniero. Bien. Mejor así mostrarles con un ejemplo práctico. Bueno, que tenemos la escala. Usualmente vamos a utilizar escala 1-1. Muy pocas veces se utilizan las otras escalas. Como les indico, de acuerdo a lo que sería la pieza. Una escala de reducción van a utilizarla cuando su pieza sea demasiado grande para que entre en el plano. Entonces lo van a reducir la escala. Y la escala de ampliación para utilizarla con piezas que sean ya muy pequeñas. Por ejemplo, esta pieza en escala 1-1, si yo voy a realizar aquí en el plano, yo tengo mucho campo para que esté tan pequeña, ¿no? Yo puedo ampliar. Utilizando de esta forma, entonces ocupa más campo en el plano y las medidas y todo lo demás se va a notar de mejor manera. Por ejemplo, haciendo alguna pieza en esta. ¿No? Por ejemplo, esta pieza es pequeña y tiene rosca. No sé si se logra apreciar. Muy bien. ¿No? Tiene una rosca, tiene aquí su tuerca. ¿No? Tiene algunos detalles también. ¿No? Entonces, si yo voy a realizar en escala 1-1, va a ser muy pequeño. Voy a tener mucho espacio para poder ir dejando en blanco. Entonces, lo mejor que puedo hacer es ampliar esta pieza, ¿no? En el plano. Yo lo voy a ampliar. Puede ser a un 2-1 o a un 4-1, dependiendo del campo que tenga en mi plano, ¿no? En mi margen, ¿no? Porque aparte voy a tener aquí un cajetín, un rotor.
Entonces, para ello, para poder ir mostrando lo que sería el dibujo de mi pieza en el plano, pero yo puedo ampliar para mostrar los detalles que tiene. Por ejemplo, la rosca. La rosca apenas se nota. Este acanalado, ¿no? También apenas se está notando. Porque yo estoy acercando a la cámara. Si no acerco, entonces no se notaría ahí. Casi no se nota. Por ello utilizamos el escalado para poder ir utilizando todo el campo en nuestro plano y que se entienda lo que son nuestras acotaciones, nuestros detalles de pieza. Y cada pieza tiene que ir en un plano distinto. No puedo estar colocando aquí dos piezas en uno, ¿no? Digamos, tengo campo, voy a hacer una pieza pequeña aquí, una pieza pequeña aquí, ¿no? No se realiza de esa forma. En cada plano tiene que estar una pieza. ¿No? Por ejemplo, si estas es dos piezas, ¿no? Entonces, una aquí y la otra en otro plano. Se puede poner de esa forma para un ensamblado general, ¿no? ¿Cómo queda lo que sería mi máquina? Todas las piezas en uno. Después puedo hacer un explosionado de cómo van a ir quedando piezas sueltas, puedo hacer una tabla de cuántas piezas tiene, ¿no? Pero luego en cada plano tiene que estar lo que es una pieza para su fabricación. Y las piezas normadas, las piezas que ya vienen estandarizadas, no las vamos a colocar en plano, porque nosotros no vamos a construir esas piezas. Como por ejemplo tuercas, pernos, ¿no? Que no hemos realizado ninguna modificación, entonces nosotros no las vamos a dibujar en plano, porque ya están normadas, ya tienen medidas. Yo no voy a fabricar, por ejemplo, digamos, esta tuerca, porque la he comprado, no estoy fabricando. Entonces no necesito realizar lo que es plano. En el plano general, en el plano de ensamblado, puede estar la pieza. Y en la tabla de igual forma, puede decirse, hay tantos pernos de esta medida, hay tantos tuercas de esta medida. Pero al momento de dibujar, no se dibujan piezas estandarizadas, porque no estoy fabricando, ¿no? Las estoy adquiriendo. No voy a dibujar pernos, arandelas, tuercas, ¿qué más? Rodamientos, bujes, ¿no? Que ya están normados. Si yo voy a realizar alguna modificación, pero en alguna de esas piezas, entonces sí, la tengo que realizar en un plano. Ahora sí, ¿no? Todo claro. Entonces, avanzaremos con el último punto, que sería aquí, ¿no? Entonces, ya hemos hablado del tipo de escalado, ya han visto cómo se está realizando, cómo se tiene que realizar, ¿no? ¿Dónde voy a aplicar lo que sería ampliación? ¿Dónde voy a aplicar reducción? Entonces, hablaremos respecto al plegado de planos, ¿no? Como les indicaba, algún momento vamos a tener planos que sean más grandes de lo que sería nuestro plano estándar. De igual forma, hay una norma, ¿no? Como vemos aquí, la norma UNE 1027-95, el cual nos establece cómo también realizar el plegado de esos planos que son más grandes que nuestro plano estándar, ¿no? Tenemos que realizar un zigzag, tenemos que ir doblando vertical u horizontalmente hasta dejarlo a las dimensiones del archivado, ¿no? De nuestro plano estándar. Como vemos aquí en el ejemplo, para lo que sería un plegado de hoja A0. ¿No? Tengo mi hoja A0 con las dimensiones como les indicaba, 841 milímetros por 1189. Tengo ahí su cajetín en la parte inferior derecha. Y yo voy a ir realizando el plegado con estas medidas que me indica aquí, ¿no? Con todas esas medidas.
No, va a venir 190, 190, 190, 190. Aquí va a tener 210. ¿No? Y aquí tienen que ser iguales y se va a empezar a plegar, ¿no? En la parte vertical, digo, 297, 297 y se va a ir plegando. Voy a hacer el zigzag, ¿no? Como se muestra aquí. ¿No? Lo voy a unir en uno y luego lo voy realizando igual el doblez de parte vertical, ¿no? Voy doblando hasta que esté de un tamaño estándar. Usualmente llevamos, como les indicaba, todas las hojas y tenemos desde la A0 hasta la A8. Vamos a utilizar el estándar que sería el A4. Entonces, este plano A0 estamos llevando a un tamaño A4, a 297 por 210. ¿No? Por ejemplo, el A1. ¿No? Disminuye la medida a la mitad, ¿no? Entonces solo tengo que realizar un doblez a la mitad, después el zigzag de manera vertical. ¿No? Tiene que terminar de una forma que yo pueda igual perforar, que yo pueda anillar, como les indicaba. No tiene que ser justo hasta el ras, tiene que tener cierta holgura para que yo pueda ahí perforar o anillar lo que sería mi plano. ¿No? De la hoja 2 lo mismo. Vale, como es más pequeño, entonces es menos divisiones, menos segmentaciones las que yo tengo que hacer. ¿No? Hasta dejarlo en formato A4. ¿No? Y la 3 que es mucho más fácil, simplemente es doblar. 2 divisiones y se vuelve una hoja A4. Pues en algún momento sí se va a utilizar una hoja que sea distinta de la A4 para poder representar lo que son algunas máquinas ya ensambladas, realizar con algunas tablas, para realizar la vista explosionada de la máquina, ¿no? Donde vamos a observar todas las piezas, en la cual tenemos que ir empleando una hoja más grande, porque si la máquina tiene muchas piezas, entonces va a ser muy pequeña nuestra hoja A4 para poder ver de una buena manera lo que serían todas las piezas de la máquina. Por eso se puede utilizar otros formatos de hoja, pero en esos casos. No para 1 o 2 piecitas que yo puedo realizar un escalado, ¿no? Puedo disminuir el tamaño y realizar lo que sería mi plano o aumentar el tamaño. Bien. Igual vamos a realizar lo que sería una práctica de así de plegado, ¿no? Una vez que pasamos el presencial, van a pasar cómo realizar el plegado. Voy a conseguir esta hoja 3 u hoja 2 para que realicen lo que es el plegado. Voy a tratar de conseguir esta hoja 2 para que realicen igual un pliegue. Cómo tiene que quedar del tamaño del A4. ¿Dudas, consultas? No, ingeniero. Bien. A ver, plegaremos tengo una hoja A4 nomás. Vamos a plegar entonces una hoja A4, lo vamos a volver una hoja A6. Para lo que sería una hoja A6, vamos a la tablita. Voy a anotar las medidas, ¿no? Yo voy a necesitar, ¿no? Que mi hoja 6 mide 105 por 148 milímetros. Bien, ¿no? Entonces yo tengo que plegar mi hoja A4 que mide el doble y el otro de igual forma, ¿no? Mide el doble. 4 veces, ¿no? Yo voy a tener 210 por 297. Y ahora voy a llevar a este tamaño, a la hoja A6. Bien.
Voy a volver a compartir cámara. Hacer una hoja A4. Tengo mi hoja A4. Aquí ya voy a marcar lo que sería 85 milímetros. ¿Sí? Tengo lápiz a la mano, con lapicera voy a marcar. Marco 5, 6, 7, 85. Hasta ahí. De este otro lado me voy a marcar 20. Entonces voy a proceder a doblar. Voy a ir a plegar. Hasta donde he marcado. De esa forma. Tengo. Y el otro plego. Ahí está. El 5 voy a tener aquí. Este lado era. A este lado era 85. Ahí. Y 20 aquí. Ahí está. Pues primero voy a plegar esto a la mitad. Quiero hacer un pliegue a la mitad. Ahí. Ahí lo tengo. Ahora sí, 85. Listo. Y el otro lo llevo hasta el 20. Ahí. Ahí está. Está plegado, ¿no? Vamos a medir. Está bien. ¿No? Tengo aproximadamente 105 milímetros. 106, ¿no? Pequeño doblez que ha habido. Y tengo que tener 148. 148 casi. Milímetros. No, lo que sería 14.8 aproximadamente. Entonces ahí yo tendría ya la medida para mi hoja A6, ¿no? Para poder ir archivando, si todos van a ser en hoja A6. ¿Qué me faltaría? Aquí, un doblez que no he realizado, ¿no? Si yo voy a engrampar o yo voy a realizar aquí una perforación, está esta otra hoja de más, ¿no? Entonces esa hoja la voy a doblar. De esta forma para que aquí yo pueda realizar el perforado. Entonces yo aquí puedo realizar ahora perforado, puedo anillar esa parte. Ya tendría plegado. Voy a colocar en lo que sería mi portafolios, mi archivador, donde están los demás planos de este mismo tamaño. Y si yo necesito desplegarlo, simplemente agarro. Lo puedo volver a guardar, lo guardo. ¿No? De esa forma. Solo que en este caso serían con hojas mayores a la 4. ¿No? La hoja A3, A2, A1 o A0. Yo tengo que llevar al estándar A4. ¿No? Porque es muy pequeño, digamos, para poder realizar dibujos. Una hoja A6. Bien. Entonces, de esa forma van a ir realizando igual práctica con lo que sería plegado de planos. Porque en algún momento, quizás al momento de defender su proyecto de grado, tienen que realizar planos de la máquina que van a construir.
Entonces, tienen que realizar algún plano que sea grande, entonces, para que lo puedan doblar de una buena manera, lo que sería su plano, ¿no? Para que sea justo el tamaño de una hoja A4.